Esposa desconfiada se esconde debajo de la cama y descubre algo que hubiera preferido no saber. Bienvenidos. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. Luisa estaba en la cocina, preparando el desayuno como cada mañana. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, mezclándose con el olor a pan tostado. A pesar de la rutina familiar, había un aire de inquietud en el ambiente. Alejandro, su esposo, estaba sentado en la mesa revisando su teléfono. Ella lo observaba de reojo mientras untaba mantequilla en una tostada, notando la leve sonrisa en su rostro cada vez que leía un mensaje. Esa expresión, antes tan familiar y tranquilizadora, ahora le parecía extraña, casi distante. Alejandro solía ser reservado, pero en los últimos meses su silencio se había vuelto ensordecedor. ¿Con quién hablas?, Preguntó Luisa, intentando sonar casual. Alejandro levantó la mirada, sorprendido, y rápidamente guardó el teléfono en su bolsillo. Oh, solo es un colega del trabajo, respondió con un tono despreocupado. Nada importante. Luisa asintió, pero una punzada de celos y preocupación se instaló en su pecho. No podía evitar sentir que Alejandro le estaba ocultando algo. Desde hacía semanas, él estaba más distraído, menos presente en sus conversaciones, y esas llamadas telefónicas en horarios inusuales solo aumentaban su desconfianza. Terminó de preparar el desayuno en silencio, luchando por mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, su mente ya estaba en otro lugar, intentando descifrar el misterio que su esposo parecía esconder. Esa misma tarde, Luisa decidió encontrarse con su mejor amiga, Clara, en su lugar habitual, el Café El Refugio. Era un rincón acogedor en una esquina tranquila de la ciudad, donde podían hablar libremente sin ser interrumpidas. Mientras removía lentamente su café, Luisa se desahogó con Clara, contándole sobre las sospechas que la estaban consumiendo. No sé qué pensar, Clara. Siento que Alejandro me está ocultando algo, pero no tengo pruebas. Solo tengo esa sensación, dijo Luisa, sus ojos reflejando su preocupación. Clara, una mujer robusta y de carácter fuerte, con el cabello rizado recogido en un moño, escuchaba atentamente. Luisa, ¿has hablado con él sobre esto? A veces, la mejor manera de disipar las dudas es siendo honesta y directa. Quizás no se trata de otra mujer, tal vez es algo personal que no sabe cómo compartir contigo. Luisa asintió, considerando el consejo de su amiga. Aunque se sintió momentáneamente aliviada, su mente seguía dándole vueltas al asunto. Decidió que, en lugar de confrontar a Alejandro inmediatamente, sería mejor observarlo más de cerca. Quería entender lo que estaba sucediendo antes de hablar. Después de todo, las sospechas sin pruebas podían destruir lo poco que quedaba de su tranquilidad. Aquella noche, mientras Alejandro trabajaba en su computadora portátil en la sala de estar, Luisa lo observaba desde el otro lado de la habitación. Él parecía estar concentrado en la pantalla, pero cada pocos minutos tomaba su teléfono y lo revisaba rápidamente, como si esperara un mensaje importante. Luisa notó que él se ponía tenso y que su mirada se endurecía, alejándose de la pantalla y volviendo a su teléfono repetidamente. Esto solo aumentó su ansiedad. Luisa decidió que no podía seguir ignorando las señales. Debía saber qué estaba pasando. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en la ducha, tomó su teléfono para intentar desbloquearlo, pero descubrió que tenía una nueva contraseña. La sorpresa la dejó sin aliento. Nunca antes habían tenido secretos con sus teléfonos. La idea de que Alejandro sintiera la necesidad de proteger su dispositivo de ella era un golpe devastador. Su mente, alimentada por la sospecha, comenzó a formular todo tipo de teorías. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Era una relación extramarital? ¿O algo más? Desesperada por respuestas, recordó que Alejandro a menudo recibía llamadas en su dormitorio. Si él estaba ocultando algo, tal vez podría descubrirlo escuchando sus conversaciones. Esa noche, cuando escuchó a Alejandro hablando en voz baja por teléfono, decidió actuar. Se metió bajo la cama, el corazón latiendo con fuerza. Desde su escondite, escuchó fragmentos de la conversación.
Alejandro hablaba de manera calmada, pero sus palabras eran extrañas y desconcertantes. No puedo seguir así. Mantener las apariencias es cada vez más difícil. No sé cómo enfrentar esto, dijo Alejandro, con un tono que Luisa nunca antes había oído. Luisa apretó los puños, confundida y ansiosa. Lo que escuchaba no se alineaba con la idea de una infidelidad. En lugar de acusaciones o declaraciones de amor a otra persona, parecía que Alejandro estaba lidiando con algo más profundo y personal. El alivio de no escuchar nombres de mujeres o promesas de encuentros secretos se mezclaba con la creciente inquietud de no entender la naturaleza del secreto de Alejandro. Cuando Alejandro terminó la llamada y salió de la habitación, Luisa se deslizó fuera de su escondite. Se quedó en la cama, mirando el techo, tratando de calmar su mente que se aceleraba. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué era tan difícil de enfrentar para él? Sentía que estaba en medio de un rompecabezas con piezas que no encajaban, y eso solo la hacía sentir más impotente. A medida que los días pasaban, las dudas de Luisa no hacían más que crecer. Quería hablar con Alejandro, preguntarle directamente, pero el miedo a descubrir una verdad dolorosa la mantenía en silencio. Decidió buscar consejo nuevamente, esta vez siendo más abierta sobre lo que había descubierto. De vuelta en el café El Refugio, Luisa compartió con Clara lo que había escuchado. Hablaba de mantener las apariencias. Clara. Pero no sé qué apariencias está tratando de mantener. No mencionó a ninguna mujer ni nada que sugiera una infidelidad, pero sonaba tan angustiado. Clara reflexionó un momento antes de responder. Luisa, puede que Alejandro esté lidiando con algo que no tiene nada que ver con ustedes dos. Quizás está pasando por una crisis personal. Algo relacionado con su trabajo o su vida personal. A veces, los hombres tienen dificultades para expresar sus sentimientos de vulnerabilidad. Tal vez deberías tratar de hablar con él desde un lugar de comprensión, no de acusación. Las palabras de Clara resonaron en Luisa. Decidió que debía ser paciente y buscar una manera de acercarse a Alejandro sin presionarlo. Sin embargo, la idea de seguir esperando en la incertidumbre también le parecía insoportable. Necesitaba respuestas, y más aún, necesitaba asegurarse de que Alejandro estaba bien. Sus preocupaciones ya no se trataban solo de una posible infidelidad. Había algo más en juego, algo que podía estar afectando seriamente a su esposo. Esa noche, al regresar a casa, Luisa encontró a Alejandro nuevamente en la sala de estar, esta vez con una expresión perdida, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Ella se sentó a su lado, apoyando suavemente una mano en su hombro. Alejandro, quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que sea. Si hay algo que te está preocupando, podemos enfrentarlo juntos, dijo con voz suave. Alejandro la miró, sorprendido, como si no esperara esa cercanía. Sus ojos verdes, normalmente tan claros y confiados, parecían oscuros y llenos de dudas. Sin decir una palabra, se levantó y se dirigió al dormitorio, dejándola sentada en el sofá con el peso de la incertidumbre. Luisa sabía que no podía seguir así, pero también comprendía que la única manera de ayudar a Alejandro era estando a su lado, dándole el espacio que él necesitaba. Decidió que, en lugar de actuar desde la desconfianza, debía acercarse a él con amor y comprensión. Sin embargo, la sombra de la duda aún pendía sobre ellos, amenazando con desmoronar el hogar que habían construido juntos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Luisa se prometió a sí misma que encontraría la manera de ayudar a Alejandro, sin importar lo que eso significara. Sabía que la verdad podría ser dolorosa, pero también estaba segura de que enfrentarla juntos sería la única forma de salvar su relación y redescubrir el amor que los había unido desde el principio. La mañana siguiente, Luisa se levantó con la determinación de enfrentar a Alejandro. Ya no podía soportar el silencio cargado de sospechas que se había instalado entre ellos. Mientras preparaba el café, trató de ensayar mentalmente lo que le diría. Sentía que las palabras se deslizaban entre sus dedos como el vapor de la cafetera, incapaces de tomar forma concreta. Alejandro entró a la cocina, aún con los cabellos húmedos de la ducha. Luisa lo miró, buscando en su rostro algún signo de la conversación que había escuchado la noche anterior,
pero él lucía tan impenetrable como siempre. Alejandro, ¿podemos hablar?, dijo finalmente, tratando de mantener su voz firme. Él asintió, tomando una taza de café y sentándose a la mesa. Su mirada era cautelosa, como si supiera que se avecinaba una tormenta. Últimamente te noto distante, y me preocupa. Sé que estás pasando por algo, lo siento en el aire entre nosotros, continuó Luisa, esforzándose por sonar comprensiva en lugar de acusatoria. Solo quiero ayudarte. Alejandro se quedó en silencio por unos segundos, sopesando sus palabras. Finalmente, suspiró y habló. No es fácil de explicar, Luisa. Hay cosas que, simplemente no sé cómo compartir contigo todavía, respondió, evitando su mirada. El tono evasivo de Alejandro solo sirvió para aumentar la frustración de Luisa. Sintió como la inseguridad comenzaba a transformar su preocupación en irritación. ¿Cosas como qué?, presionó. ¿Cosas tan graves que no puedes hablar conmigo? Pensé que éramos un equipo, Alejandro. Él apretó la mandíbula, y su expresión se endureció. No es eso. Simplemente, hay cosas que prefiero manejar por mi cuenta, al menos por ahora. No quiero que te preocupes innecesariamente, dijo, levantándose bruscamente de la mesa y saliendo de la cocina. Luisa lo observó marcharse, sintiendo como la distancia entre ellos crecía con cada paso que él daba. Su intención había sido acercarse, entender, pero ahora se sentía más perdida que nunca. La conversación había fracasado y con ella, su esperanza de resolver el misterio que la mantenía en vela. Desesperada por alguna pista que le ayudara a entender, Luisa decidió hablar de nuevo con Clara. Aquella tarde, se encontraron en su refugio habitual, el café El Refugio. Clara la recibió con una sonrisa comprensiva, pero tan pronto como vio el semblante de Luisa, supo que algo no estaba bien. Intenté hablar con él, Clara, pero no funcionó. Alejandro se cierra cada vez más. Siento que se está alejando de mí y no sé qué hacer, confesó Luisa, con la voz quebrada. Clara, siempre tan sabia y serena, colocó su mano sobre la de Luisa. A veces, cuando las personas pasan por situaciones difíciles, se retraen por miedo a preocupar o cargar a los demás. Tal vez Alejandro está lidiando con algo que él mismo no comprende completamente. ¿Has considerado la posibilidad de que sea algo relacionado con su salud mental?, sugirió Clara con suavidad. Las palabras de Clara hicieron eco en la mente de Luisa. Nunca había pensado en esa posibilidad. Siempre había asumido que los problemas de Alejandro estaban relacionados con su trabajo, peor aún, con otra persona. Pero si realmente se trataba de una lucha interna, tal vez había subestimado lo que él estaba enfrentando. ¿Crees que debería investigar más?, preguntó Luisa, dudosa. Quizás podrías buscar signos, pistas en su comportamiento o en su entorno. No para espiarlo, sino para entender mejor lo que está pasando y saber cómo apoyarlo, respondió Clara. Las palabras de su amiga resonaron con lógica. Esa misma tarde, Luisa decidió visitar la oficina de Alejandro sin previo aviso. Quería verlo en su entorno laboral, donde pasaba tantas horas. Al llegar, notó que el lugar estaba más silencioso de lo que esperaba. Caminó por el pasillo hasta la puerta de la oficina de Alejandro, que estaba ligeramente entreabierta. Desde allí, pudo escuchar voces. No podemos seguir así, Javier. Siento que estoy perdiendo el control de todo, decía Alejandro, con un tono de voz bajo y cargado de ansiedad. Luisa se acercó un poco más, intentando no hacer ruido. Sabía que Javier, el socio y mejor amigo de Alejandro, era de confianza, pero no podía dejar de preguntarse qué tanto sabía él de la situación. Tienes que tomar decisiones, Alejandro. Ya hemos hablado de esto, no puedes seguir ocultando lo que te pasa, respondió Javier, con voz firme pero comprensiva. Luisa no pudo captar más de la conversación, pues en ese momento alguien la vio en el pasillo y la saludó, lo que la obligó a alejarse antes de que la descubrieran. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía a la salida del edificio. Aunque no había escuchado toda la conversación, las palabras control y ocultando resonaban en su mente. ¿Qué estaba ocultando Alejandro? ¿Por qué sentía que estaba perdiendo el control?
De regreso a casa, Luisa se dirigió al dormitorio, buscando alguna respuesta. Revisó en el cajón de la mesa de noche de Alejandro, sintiéndose culpable pero justificando sus acciones por el bienestar de ambos. Entre papeles y recibos, encontró algo que la sorprendió: folletos de terapia y unas notas escritas a mano. En ellas, Alejandro hablaba de sus sentimientos de ansiedad, de una presión constante que no lo dejaba respirar, de una oscuridad que se apoderaba de su mente. Luisa se sentó en el borde de la cama, sintiendo como el peso de aquellas revelaciones la aplastaba. Alejandro estaba luchando con algo mucho más serio de lo que había imaginado. No se trataba de otra mujer, ni de problemas en el trabajo, sino de una batalla interna contra sí mismo. La sensación de traición dio paso a un profundo remordimiento por no haber visto antes las señales, por haber dejado que la desconfianza nublara su juicio. Esa noche, mientras Alejandro dormía a su lado, Luisa permaneció despierta, observando su rostro en la penumbra. Cada línea de preocupación que surcaba su frente parecía contar una historia de dolor y lucha que él había decidido cargar solo. Luisa comprendió que había estado mirando en la dirección equivocada, que había buscado una amenaza externa cuando la verdadera tormenta estaba dentro de él. Al día siguiente, en lugar de enfrentarlo de nuevo, decidió ir al parque central para reflexionar. Necesitaba claridad antes de abordar la situación con Alejandro. Caminó por los senderos arbolados, observando a las parejas pasear de la mano y a los niños jugar, contrastando con el caos que sentía en su interior. Pensó en todas las veces que había visto a Alejandro sentado en un banco, perdido en sus pensamientos. Ahora entendía que esas caminatas no eran solo un pasatiempo, sino una búsqueda desesperada de paz. Sentada en uno de los bancos del parque, Luisa respiró profundamente. No había respuestas fáciles, pero sabía que su enfoque debía cambiar. Debía ser un apoyo para Alejandro, no una carga más. Decidió que cuando hablara con él, lo haría desde un lugar de amor y comprensión, no de confrontación. Estaba decidida a estar a su lado, a enfrentar lo que viniera juntos, como lo habían hecho siempre. Esa tarde, de regreso a casa, encontró a Alejandro en el jardín, mirando al horizonte con expresión perdida. Luisa se acercó y, sin decir una palabra, le tomó la mano. Alejandro la miró, sorprendido, pero no la apartó. Permanecieron así, en silencio, sintiendo la conexión que había sido erosionada por las sombras de la duda. Luisa supo en ese momento que, aunque el camino por delante sería difícil, no estaban solos. Habían dado el primer paso para enfrentarlo juntos, y eso era lo único que importaba. Luisa se despertó esa mañana con una sensación de urgencia. La noche anterior había decidido hablar con Alejandro, ser honesta y mostrarle los folletos de terapia que había encontrado. Necesitaba claridad, y más importante aún, quería que Alejandro supiera que no estaba solo. Después de todo, lo amaba profundamente y no soportaba verlo sufrir en silencio. Bajó las escaleras y encontró a Alejandro en la sala de estar, hojeando algunos papeles de su trabajo. La luz del sol que entraba por las ventanas creaba un contraste entre las sombras y la claridad que bañaban su rostro, resaltando las líneas de preocupación que se habían vuelto tan familiares. Luisa se armó de valor y se sentó frente a él, sosteniendo los folletos en sus manos. Alejandro, por favor, hablemos, dijo, su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. Encontré esto en nuestro dormitorio. Alejandro levantó la vista y al ver los folletos, su expresión cambió de sorpresa a una especie de resignación. Tomó aire profundamente, como si estuviera preparándose para un golpe. No quería que lo supieras así, admitió Alejandro, su voz apenas un susurro. No es que quisiera ocultártelo por completo, simplemente no sabía cómo explicarlo. Ni siquiera estoy seguro de entenderlo yo mismo. Luisa lo miró, su corazón latiendo con fuerza, pero sin rastro de ira en su mirada. Solo había preocupación y amor. Alejandro, no tienes que enfrentarlo solo. Si estás luchando con algo, sea lo que sea, estoy aquí para ti. Podemos superarlo juntos, dijo, tomando su mano. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Las palabras comenzaron a fluir, primero de manera vacilante y luego con más confianza,
como si se estuviera liberando de una carga pesada. He estado sintiendo una presión constante, como si todo a mi alrededor se estuviera derrumbando, y no pudiera hacer nada para detenerlo. El trabajo, las expectativas, todo me sobrepasa. Hay días en los que apenas puedo levantarme de la cama. Luisa. No quería preocuparme. No quería ser una carga para ti. Pensé que podría manejarlo, pero solo ha empeorado, confesó, su voz quebrándose. Luisa lo escuchó con atención, cada palabra golpeándola con la fuerza de una revelación. Todo el dolor y la distancia que había sentido en los últimos meses ahora tenían sentido. Alejandro no estaba alejándose de ella por falta de amor, sino porque estaba luchando contra una oscuridad que él mismo no entendía. Alejandro, lo siento tanto por no haberlo visto antes. No eres una carga, nunca lo serás. Estamos en esto juntos, para eso nos casamos, para estar el uno para el otro en los buenos y malos momentos. Si necesitas ayuda profesional, terapia, lo que sea, estoy contigo, dijo, abrazándolo con fuerza. Alejandro se aferró a ella, como un náufrago encontrando una tabla de salvación en medio de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en su lucha. La revelación de su verdad, aunque dolorosa, había aliviado una parte de su carga. Más tarde ese día, Luisa decidió encontrarse con Clara para contarle lo sucedido. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva clara y profesional. Se encontraron en su lugar habitual, el café El Refugio. Clara la escuchó en silencio mientras Luisa le contaba sobre la conversación con Alejandro, sus miedos y su decisión de apoyar a su esposo en todo lo que él necesitara. Sabes, Luisa, es más común de lo que piensas. La depresión y la ansiedad pueden afectar a cualquiera, incluso a las personas que parecen tenerlo todo bajo control. Lo importante es que ahora Alejandro sabe que no está solo, y eso puede hacer una gran diferencia, dijo Clara, con tono tranquilizador. Lo que más necesitan las personas en situaciones como esta es apoyo y comprensión, y tú estás haciendo exactamente eso. Luisa asintió, sintiendo una nueva ola de determinación. Había pasado de la duda y la sospecha a una comprensión más profunda de la situación. Sabía que sería un camino largo y que habría días difíciles, pero estaba lista para enfrentarlos junto a Alejandro. Decidió que sería una buena idea hablar también con Javier, el mejor amigo y socio de Alejandro. Sabía que Javier podía ofrecer un apoyo adicional y quizás había notado cosas en el trabajo que ella desconocía. Se dirigió a la oficina de Alejandro y pidió hablar con Javier en privado. Él la recibió con una mirada preocupada, como si supiera que algo serio estaba sucediendo. «Luisa, ¿todo está bien?», preguntó Javier, invitándola a sentarse en su despacho. Luisa le explicó brevemente la situación, evitando entrar en demasiados detalles personales, pero dejando claro que Alejandro estaba pasando por un momento difícil. Javier asintió lentamente. Su expresión se suavizó, reflejando comprensión y preocupación. He notado que algo no estaba bien. Alejandro ha estado más distraído y distante en el trabajo, pero no quería presionarlo. Sabes que siempre estaré aquí para ayudarlo, Luisa. Lo apoyaré en todo lo que necesite, dijo Javier con sinceridad. Luisa sintió una profunda gratitud. Saber que Alejandro no solo contaba con su apoyo, sino también con el de su amigo más cercano, era un alivio. Se despidió de Javier con la promesa de mantenerse en contacto y de seguir trabajando juntos para ayudar a Alejandro a superar este momento. Esa noche, Luisa decidió comenzar a hacer pequeños cambios en su hogar para crear un ambiente más positivo y acogedor para Alejandro. Preparó una cena ligera y encendió algunas velas para crear una atmósfera tranquila. Mientras cenaban, notó que Alejandro se veía un poco más relajado, aunque aún había una sombra en su mirada. He estado pensando en lo que hablamos esta mañana, dijo Luisa. Creo que sería una buena idea que empezáramos a hacer algunas cosas juntos, actividades que te ayuden a relajarte. Podríamos ir a caminar al parque, o tal vez podrías acompañarme a una clase de yoga. No tiene que ser nada complicado, solo algo que nos ayude a conectar y a que te sientas mejor. Alejandro la miró, sorprendido por su propuesta. Había esperado un enfoque más serio o clínico,
pero la idea de pasar tiempo juntos de manera simple y significativa le pareció atractiva. Me gustaría eso, Luisa. Creo que necesito algo de tiempo para desconectar y estar contigo. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas, respondió, esbozando una ligera sonrisa. Luisa sintió una chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero cada paso que daban juntos les acercaba más a la luz. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Alejandro la tomó de la mano y la miró a los ojos. Gracias por no rendirte conmigo, por querer ayudarme a pesar de todo. No sé qué haría sin ti, Luisa, dijo con sinceridad. Luisa apretó su mano en respuesta. Estamos juntos en esto, Alejandro. Siempre lo hemos estado. Y vamos a salir adelante, un día a la vez. Mientras se dormían, Luisa sintió por primera vez en mucho tiempo una paz interior. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaban dando los pasos correctos. Alejandro no estaba solo, y ella tampoco. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara. Luisa y Alejandro decidieron que era el momento de buscar ayuda profesional juntos. Aunque Alejandro ya había estado asistiendo a sesiones de terapia por su cuenta, ahora sentían la necesidad de hacerlo como pareja. Querían aprender a comunicarse mejor, a comprender los desafíos que cada uno enfrentaba y a fortalecer su relación. El consultorio de la terapeuta estaba ubicado en un edificio antiguo del centro de la ciudad, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, creando un ambiente cálido y acogedor. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una expresión amable, los recibió con una sonrisa. Les ofreció café y se sentaron en unos cómodos sillones frente a ella. Al principio, las palabras salían con dificultad, como si fueran piezas de un rompecabezas que no sabían cómo encajar. Alejandro, que siempre había sido reservado, encontró apoyo en la presencia de Luisa a su lado. Con el tiempo, comenzaron a abrirse más, compartiendo miedos y frustraciones que habían guardado en silencio durante mucho tiempo. Es natural sentirse abrumado a veces, dijo la terapeuta. Lo importante es reconocer esos sentimientos y no enfrentarlos solos. La comunicación abierta y honesta es clave para superar cualquier obstáculo juntos. A medida que avanzaban las sesiones, Luisa y Alejandro empezaron a entenderse mejor. Alejandro habló de la presión que sentía en el trabajo, de sus miedos a no estar a la altura de las expectativas y de cómo esa ansiedad lo llevaba a alejarse de los demás. Luisa, por su parte, compartió sus sentimientos de inseguridad y su miedo a perder a Alejandro. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde podían expresarse sin miedo a ser juzgados. Después de cada sesión, salían del consultorio tomados de la mano, sintiendo que cada vez estaban un poco más cerca de recuperar la conexión que habían perdido. Luisa notaba cómo Alejandro, aunque todavía tenía días difíciles, parecía más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Esto le daba fuerzas a ella también. Sabía que el camino no sería fácil, pero cada paso adelante los acercaba más a la luz. Decidieron organizar una pequeña reunión en su casa para celebrar los avances que estaban logrando. Invitaron a sus amigos más cercanos, incluyendo a Clara y Javier, quienes habían sido pilares de apoyo durante todo el proceso. La casa estaba decorada de manera sencilla pero acogedora, con velas encendidas y música suave de fondo. Alejandro, que solía ser un anfitrión reservado, se mostraba más relajado y participativo. Luisa se sintió feliz de ver a su esposo así, compartiendo risas y conversaciones con sus amigos. «Estoy tan orgullosa de ustedes dos», le susurró Clara a Luisa en un momento en que estaban solas en la cocina, preparando los últimos detalles para la cena. «Han demostrado una fuerza y un amor que no todos tienen». Luisa sonrió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Sabía que habían pasado por momentos oscuros, pero también había encontrado una nueva profundidad en su relación que antes no conocía. «Gracias, Clara. No lo habríamos logrado sin el apoyo de amigos como tú», respondió, abrazando a su amiga. La noche transcurrió con alegría. Al final de la velada, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, Alejandro y Luisa se quedaron sentados en la sala, rodeados de los recuerdos del día.
Alejandro tomó la mano de Luisa y la miró a los ojos. Hoy me di cuenta de lo afortunado que soy. No solo por tenerte a mi lado, sino por todo lo que estamos construyendo juntos. Estoy más decidido que nunca a seguir adelante, a no dejar que mis miedos nos separen, dijo con sinceridad. Luisa lo miró con ternura. Había visto a Alejandro en sus peores momentos, y ahora lo veía levantarse con más fuerza que antes. Sabía que aún habría días difíciles, pero también sabía que juntos podían superarlo todo. Y yo estoy aquí para apoyarte, Alejandro. Siempre lo estaré. Hemos aprendido a enfrentar nuestras sombras, y eso nos ha hecho más fuertes. Lo que importa es que sigamos caminando juntos, de la mano, respondió, besándolo suavemente. Con el tiempo, la rutina de Luisa y Alejandro comenzó a llenarse de pequeños momentos de felicidad compartida. Disfrutaban de paseos por el parque, risas mientras cocinaban juntos y largas conversaciones antes de dormir. Cada uno de estos momentos era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Luisa se sentía agradecida por haber encontrado la manera de ver más allá de sus miedos y por el amor que ellos dos compartían. Una tarde, mientras estaban en el parque, vieron a un grupo de niños jugando en el césped. Sus risas resonaban en el aire, llenando el ambiente de una alegría contagiosa. Alejandro se giró hacia Luisa, con una sonrisa en los labios. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería tener hijos? Preguntó de manera casual, pero con una chispa de curiosidad genuina. Luisa se sorprendió por la pregunta, pero no de manera desagradable. Habían hablado de formar una familia en el pasado, pero en medio de sus problemas, esos planes habían quedado relegados. Ahora, la idea de construir un futuro juntos, con todo lo que eso implicaba, no le parecía tan lejana. Sí, lo he pensado. Y ahora, más que nunca, me parece una idea hermosa. Pero creo que lo más importante es que sigamos creciendo y fortaleciendo nuestra relación. Lo demás vendrá cuando sea el momento adecuado, respondió Luisa, apretando suavemente la mano de Alejandro. Alejandro asintió, sintiendo una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. Miraron juntos a los niños, soñando con el futuro, sabiendo que, aunque no podían predecir lo que vendría, estaban preparados para enfrentarlo juntos. Los días siguieron pasando, y con ellos, las sombras que alguna vez oscurecieron su vida comenzaron a desvanecerse. Alejandro continuó asistiendo a terapia, a veces solo y otras veces con Luisa. Aprendió a manejar su ansiedad y a no temer pedir ayuda cuando lo necesitaba. Luisa, por su parte, encontró fuerza en la comprensión y la empatía, en el amor incondicional que sentía por su esposo. La relación entre ambos floreció, basada en una confianza renovada y en la certeza de que podían superar cualquier adversidad si se mantenían unidos. Luisa ya no se sentía insegura o desatendida, y Alejandro ya no sentía que debía esconder sus luchas. Habían encontrado una nueva forma de estar juntos, una que les permitía ser ellos mismos, con todas sus imperfecciones y fortalezas. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Alejandro tomó la mano de Luisa y la miró con intensidad. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ser mi luz en la oscuridad. No sé qué habría hecho sin ti, dijo con voz emocionada. Luisa sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. Y gracias a ti por abrirte a mí, por confiar en mí. Juntos hemos encontrado la manera de superar nuestras sombras, y eso es lo que importa. Te amo, Alejandro, ahora y siempre. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que ese abrazo no solo sellaba su amor, sino también su compromiso de enfrentar la vida juntos, sin importar lo que ésta les deparara. Sabían que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero también sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier tormenta. Y así, con el corazón lleno de esperanza y amor, cerraron los ojos, dejando que la paz de la noche los envolviera, sabiendo que, al final del día, lo más importante era estar juntos, bajo la luz después de la tormenta. ¿Te gustó la historia? ¿Aprendiste algo con ella? Deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima. Un gran abrazo.